Hay compañías que están creciendo un 100% año. ¿Qué tan sano es el mantener o el crecer a estos ritmos? Lo que alguien podría decir que no vayan a ser presas y víctimas del éxito. Si hace la lista de chequeo, de pronto va a descubrir que hay 2 o 3 cositas que le están fallando, y si las implementa con rigor, quizás dentro de 6 meses o un año entre en la lista de gacelas o de... Hola, bienvenidos a Entre Datos y Decisiones, el podcast de Informa Colombia, donde los datos dejan de ser números para convertirse en decisiones reales. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo. Vamos a hablar de empresas con crecimiento acelerado, compañías que distan del crecimiento promedio del ecosistema empresarial colombiano. Soy Ada Catalán, gerente general de Informa Colombia, y en esta ocasión hemos invitado a Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, y a Juan Carlos Rondón, gerente general de CESE Colombia. Bienvenidos. Bueno, el objetivo hoy es poder analizar, entender las cifras, los desafíos y las oportunidades de este grupo de empresas que desde Informa hemos identificado que son importantes para la economía colombiana. ¿Cómo están? Ada, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí, como presidente de Fasecolda, que es el gremio que representa a las compañías de seguros y de reaseguros con sede en Colombia, es un honor estar acá, pero sobre todo es una gran oportunidad para discutir con el doctor Juan Carlos y contigo las conclusiones principales de este estudio y sobre todo la forma como desde el sector asegurador podemos ayudar a este principio que inspira el estudio, que es el del crecimiento acelerado. Perfecto. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Bueno, no, Ada, felicitaciones por esta iniciativa de este estudio para el grupo CESE y Informa como parte de este grupo. Es un orgullo ver cómo Informa Colombia sigue evolucionando en esta depuración de la data que es tu día a día. Para nosotros fue gratamente sorprendente los resultados. Vamos a tratar de compartir nuestra visión sobre todo como aseguradora especializada en seguro de crédito que trata de apoyar y acompañar las empresas en su crecimiento. Estupendo. Perfecto. Bueno, entramos en materia entonces. Pero antes de iniciar con todo eso, yo creo que pongamos como en una misma línea a nuestros oyentes. Entonces, yo les comentaba que este estudio se focaliza en empresas con crecimiento acelerado. Y desde Informa hemos identificado que estas empresas con crecimiento acelerado se dividen en 2 grandes bloques. Las empresas gacelas y las empresas motoras. Eso suena súper guau, así súper, ¿no? Pero es muy sencillo y quiero, Juan, que me ayudes. Si tú tuvieras un empresario en este momento enfrente, ¿cómo le explicarías o cómo describirías qué es una motora y qué es una gacela? Bueno, yo creo que esa es una buena distinción ahora que usamos tanto los animales para identificar grupos, pero desde el punto de vista práctico yo creo que lo más importante es entender que cuando una empresa sobresale por su crecimiento acelerado, pues hay que diferenciar su juventud, digamos, en la vida corporativa. Yo creo que las gacelas efectivamente están más asociadas a la velocidad que pueden tomar por ser pequeñas o nuevas en el mundo corporativo, y las motoras fundamentan más su crecimiento en esa potencia de solvencia, de estructura, de posicionamiento, y pues muchos las denominan también como elefantes. Vi por ahí la teoría, porque son esa potencia, ese track que logran generar para crecer por encima de promedios. Entiendo muy bien que ustedes manejan una teoría de crecimientos, pero yo sí creo que dependerá mucho. Hay gacelas que pueden tener unos crecimientos exponenciales y en mi opinión una empresa motora que esté creciendo por encima del 10, 12, 13% hoy en día está generando una atracción muy importante. Yo creo que esa es la y me encanta que se haya como puesto la lupa sobre eso, ¿no? Sobre estas empresas que a la larga en cualquier economía, pero particularmente en la colombiana, son el tractor del crecimiento económico. Perfecto, sí, total. Bueno, Gustavo, y escuchando aquí a Juan Carlos, pues con esta explicación, ¿tú cómo consideras o qué consideras que estas compañías, por qué son importantes para
la economía colombiana? ¿Qué futuro tú le ves a estas empresas y por qué son importantes en el país? Mira, yo creo que son importantes las dos. Me imagino que más adelante pondremos la lupa en una categoría o en la otra, en los términos que explicó Juan Carlos, pero mirándolas en su conjunto, la importancia de detectar, estudiar, entender cómo es ese subconjunto del tejido empresarial que está creciendo aceleradamente, que es de lo que se trata esto, es muy importante porque el gran debate pendiente en Colombia es el debate sobre el crecimiento económico. Y déjame te cuento como una pequeña infidencia de un debate interno que estamos teniendo en Fasecol, del gremio de las compañías de seguros y reaseguros. Llevamos ya décadas hablando de la cultura del seguro, cómo hacemos para que la gente tenga más conciencia de lo importante que es asegurarse, y eso sigue siendo muy importante. Pero la literatura internacional más reciente ha como hecho un llamado de atención y ha dicho, mire, hay una correlación casi matemática entre el nivel de crecimiento de un país y el nivel de aseguramiento en ese país. Okay. Entonces, en lugar de estar hablando solo de cultura del aseguramiento, cosa que tendremos que seguir haciendo obviamente, hablemos de cómo crecer. De cómo crecer, y cuando las compañías crecen, cuando los sectores económicos crecen, lo siguiente que viene es una pregunta sobre cómo lidiar con los riesgos, cómo gestionar los riesgos, y allá aparecen los seguros, que es pues mi interés, digamos, particular en el rol que hoy en día ejerzo. Pero qué bueno que antes de hablar de seguros hablemos del crecimiento. Estupendo. Y las empresas de crecimiento acelerado pues son unas jalonadoras de ese crecimiento. Ahora que en el país, en Colombia, estamos en la parte final de un ciclo electoral y en agosto tendremos un nuevo gobierno, qué bueno que haya un consenso sobre que esa debe ser la prioridad social, la prioridad nacional, el crecimiento. Estamos creciendo, Juan Carlos, un poco menos del 3%. Mejor que hace 2 años, mejor que hace un año, pero podríamos estar creciendo al 5%. ¿Por qué no? ¿Qué nos está impidiendo? Y yo creo que estas empresas, las gacelas y las motoras, cada una en su sector, parecen haber descubierto un ingrediente secreto, una pócima mágica que no debe ser tan mágica. Ahora la exploraremos y la importancia de estas empresas es eso, que nos están jalonando en la gran prioridad nacional que es el crecimiento. Así es, así es. Y para todos los que nos están escuchando, comentarles que esos detallitos, porque vamos a hablar, digamos que a profundidad, pero no tanto como quisiéramos porque no nos da el tiempo, pero toda la información sobre todo este documento que compila los datos están en nuestro último informe, que se llama precisamente Dinámica de las Empresas con Crecimiento Acelerado. Lo encuentran en nuestra página web www.informacolombia.com. Allá lo pueden leer, lo pueden descargar para que tengan, digamos que mayor información. Obviamente nosotros vamos a dar acá lo que podamos, porque pues es un tema muy amplio, ¿vale? Pero es muy importante, creo que dar algunos daticos para que la gente no se vaya sin esa información. Las empresas gacelas en este documento hacen referencia a empresas jóvenes, empresas que tienen menos de 5 años de constitución, pero que son empresas que están creciendo de una manera exponencial. Y las empresas motoras ya son empresas mucho más maduras que dentro de la clasificación que hemos hecho en Informa están en una antigüedad de 5 años a máximo 20 años, pero también con un crecimiento constante. Importante que encontramos de relevante en los estudios. En las gacelas, por ejemplo, han crecido hasta un 17% anual. Eso es un tema de verdad muy relevante. Y las motoras, que aunque son maduras, han ido creciendo constantemente y encontramos crecimiento hasta del 70%. Entonces creo que esto precisamente va compaginado con lo que tú dices, ¿no? Entenderlas para de esa manera ver cómo en la economía colombiana pueden haber más motoras y pueden haber más gacelas. Entonces, bueno, creo que ya dando ese preámbulo de qué son estas compañías, hablemos específicamente de un grupito, después hablamos del otro. Hablemos hoy de las gacelas, que son las que crecen muy rápido. Juan, tú que eres el hombre acá de los riesgos y de riesgo de crédito,
Estas empresas Gacela crecen a velocidades grandísimas. Como les comentaba, hay compañías que están creciendo un 100% año. Eso es muchísimo. Desde riesgos, ¿qué tan sano es el mantener o el crecer a estos ritmos? Digamos que lo que nosotros miramos cuando aseguramos la cartera de nuestros clientes, que es la principal razón por la cual una compañía crece, y es que sus ventas crezcan. No, el crecimiento acelerado no es un detonante de riesgo. Lo que nosotros hacemos es entender las razones que están motivando ese crecimiento. En las gacelas, que son empresas de altísima velocidad de crecimiento, para nosotros es normal cuando estamos frente a una empresa con un nicho resaltado, un nuevo modelo de negocio, innovación, ver esos crecimientos. No nos genera, digamos, una alerta de riesgo. Lo sano de esa gacela, al crecer, es que ella debe entender que eso no va a ser para toda la vida. O sea, lo más complicado para un grupo de emprendedores es entender que los crecimientos acelerados, que se van a dar cada vez más en esta economía moderna, tal vez hablar hace 30, 40, 50 años era muy complejo ver esos crecimientos. Siempre alguien diría, por la envidia, diría, algo raro está pasando ahí. Hoy en día no, hoy en día es muy normal. Así como me doy cuenta rápido de si tengo que cambiar el rumbo, las gacelas tienen esa ventaja. Pero lo más importante en riesgo es cómo se ven en el mediano plazo. Entonces, lo que alguien podría decir, que no vayan a ser presas y víctimas del éxito. De su propio éxito. Y es un poco la lógica en el tema de gacelas. En cuanto a los temas de oportunidades para estos empresarios que usualmente son muy jóvenes, ¿tú qué les dirías? ¿Qué retos ellos deben enfrentar como empresarios jóvenes creciendo a estos ritmos tan acelerados? Pues Juan Carlos lo explicó muy bien, ese ritmo en ventas que explica por qué las consideramos gacelas y por qué están aquí en esta lista, puede que no sea sostenible en el tiempo, o puede que ocurra que sea sostenible en el tiempo si se organizan después de llegar a cierto tamaño de una determinada manera. Por supuesto, ahí es donde la ciencia de la gerencia, ¿no? De la administración de empresas, del management, hace su gran aporte, porque estos emprendedores suelen ser soñadores, suelen ser entusiastas, suelen ser persuasivos, suelen ser disruptivos, pero pasados unos años llega el tema de la gestión, ¿no? Y en ese tema de la gestión, pues podemos hablar de mercadeo, de recursos humanos, del tema tecnológico, del tema de la innovación, pero uno de los temas en el que yo quizás puedo hablar con un poco más de propiedad es el tema de la gestión de los riesgos. Ahí, Juan Carlos, pues aparece lo que tú conoces mejor que nadie, que es el tema de el riesgo del crédito comercial, el riesgo del crédito a la exportación, también está el riesgo del cumplimiento de los contratos. ¿Cómo hago yo para que esa persona a la que he contratado para que me cumpla, pues o me cumpla o me cubra los perjuicios que voy a sufrir si no me cumple? Ahí está todo el ramo de seguros de cumplimiento. Pero luego se abre pues el mapa de los riesgos. Y en cada compañía ese mapa es un poco distinto, pero digamos hay unos fundamentos básicos generales que casi que coinciden en todas las empresas, ¿no? El riesgo del patrimonio, cómo protejo las inversiones, las oficinas, los equipos, cómo protejo mi talento humano, cómo lo estimulo para que esté motivado. Entonces ahí aparecen los planes de beneficios, los seguros de vida, los seguros de salud, que cada vez están cogiendo más importancia. Quiero hacer un paréntesis rápido, y es, no quiero que nuestros oyentes o quienes nos están viendo crean que el tema de la gestión de riesgos se reduce solo a seguros. Eso es muy importante decirlo. A veces los seguros no son, y lo digo siendo el presidente del gremio de los seguros, no son el único instrumento posible, ¿no? Hay otros, ahí está el ahorro, está la prevención, y incluso en la prevención los seguros acompañan porque les interesa que no haya siniestros. El tema no es seguros, el tema es la gestión de riesgos. Entonces, ese emprendedor que está a punto de cumplir 5 años, sigue siendo gacela y está creciendo enormemente, va a convenir
que haga un paso al costado y evalúe en el mediano y en el largo Vea plazo todo cuáles su son sus panorama riesgos. de sus riesgos. Y ahí va a encontrar respuestas a muchas preguntas que le van a permitir pasar de gacela a motora y seguir creciendo aceleradamente. Estupendo. Bueno, creo que has hecho el preámbulo porque vamos a hablar ahora de motoras. Ok. ¿Listo? Y sigo contigo. Estas empresas motoras hablábamos que mínimo 5, máximo 20. ¿Listo? Son compañías que vienen creciendo unos 10, 15 años en promedio más alto que lo que está, digamos que el tejido empresarial. ¿Qué las hace diferentes? ¿Tú qué consideras que pueden estar haciendo bien estas compañías para que sostengan unos crecimientos por encima de la media después de tanto tiempo de constitución? Pues yo creo que lo primero, para poder contestar bien esa pregunta, tenemos que estar todos muy atentos al informe completo de dinámicas del crecimiento acelerado en Colombia, porque ahí vamos a tener algunas respuestas adicionales y la invitación que hiciste al principio yo me sumo a ella. Pero lo segundo, yo creo que esas empresas, entre otras cosas, siguen siendo relativamente jóvenes, ¿no? Porque si están entre 5 y 20, siguen siendo 5 y 20 años, siguen siendo relativamente jóvenes. Yo creo que esas empresas Son adultas. Son adultas, son adultas jóvenes, exacto. Sí. Son adultos con espíritu joven. Exacto. Según este informe, están creciendo al 72% en promedio. Eso es una barbaridad. Sí. Yo creo que esas empresas, entre otras cosas, no, creo que el informe lo menciona en alguna parte, o si no lo dirán los documentos adicionales que conoceremos pronto. Debe haber una alta mortalidad ahí entre gacelas y motoras, ¿no? Claro. Pero esa es una discusión para otro momento. Sí. Las que lograron ser motoras seguramente tomaron esa decisión de gerenciar, de adoptar los principios probados de eso que universalmente se llama el management, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener una política de recursos humanos, vamos a tener una política de compras, vamos a tener una política de modernización tecnológica. Y eso tiene un costo, pero eso es lo que te da la posibilidad de sostener el crecimiento. Entonces, yo creo, Ada, que Informa, con este aporte tan importante a la discusión pública, puede propiciar un diálogo entre las motoras y las gacelas, porque eso puede ser muy estimulante, porque esa gacela que ya está llegando al 5º año y quiere ser motora, y puede serlo porque está demostrado que puede serlo, ¿dónde está el ingrediente secreto? Ese es el misterio. Yo creo que la buena gerencia es la gerencia, que es un arte que se aprende, ¿no? Eso no, así como las buenas ideas, el entusiasmo, el espíritu empresarial, eso casi que es algo con lo que se nace, luego ya toca aprender gerencia. Y ese es, yo creo que el factor crítico de éxito. Gracias. Juan, y es más de lo mismo, creo que con lo que estaba comentando Gustavo, desde tu experiencia, ¿qué decisiones tú crees que toman estas empresas para sostenerse, para ser motoras en ese lapso que dimos entre 5 y 20 años en el estudio? Bueno, yo creo que cuando uno es una empresa motora y tiene tantos años en el mercado, lo primero son las discusiones internas, las discusiones entre socios, entre la gerencia, como lo dice Gustavo. Esas decisiones, poner de acuerdo a los dolientes de impulsar crecimientos exponenciales o fuera de la media, son discusiones que hay que dar internamente. Porque como Gustavo lo dice, eso viene con riesgos, viene con inversiones, viene con decisiones. Pero estas empresas, uno lo que ve es que luego de esas decisiones empiezan a identificar el por dónde. Entonces uno ve que siguen siendo empresas viejas, pero con espíritu muy joven, en innovación, en analizar nichos de mercado, en aprovechar oportunidades. Yo creo que en la vida de las personas, y lo mismo pasa en la vida de las compañías, las oportunidades son pocas y hay que aprovecharlas. Estas empresas uno siente que cuando ven una oportunidad, la saben analizar rápidamente, tienen velocidad, no obstante son elefantes, y las aprovechan de la mejor manera. Obviamente saben que hay que asumir riesgos de endeudamiento, de inversión en tecnología, de inversión en recursos humanos, asumen, analizan los riesgos y se involucran. Pero nada, CS, por ejemplo, CS Colombia cumple 64 años este mes de enero, y hoy en día uno puede decir que la historia de CS ha sido muchas transformaciones de sus diferentes socios. Hemos tenido diferentes... Cada uno le pone ese sello. Hoy desde nuestra matriz es un sello de crecimiento hacia unas oportunidades que identificamos.
Entonces yo creo que es eso, las motoras tienen esa versatilidad. Hay empresas que son muy grandes, muy potentes, pero se aquilosan en su negocio o en Sí. su modelo Les cuesta, tradicional. porque son muy Y robustas en pues el la momento de historia hacer académica del doctor un Gustavo, cambio. que también es muy académico y profesor, pues cuando uno ve historias de marcas icónicas hace 30 años que hoy desaparecieron, pues duele, ¿no? Y si uno, oiga, pero si eran icónicas, ¿qué pasó? Y es Marcas mucho, que queríamos mucho, ¿no? marcas que queríamos, que consumimos, Ah, sí. que incluso quisimos alguna vez de jóvenes trabajar ahí, hoy no existen. Porque la toma de decisiones cuesta llevarla a la acción, ¿no? Entonces Ponerse de difícil acuerdo ajá. es difícil. A veces ni siquiera creo yo que es capacidad de la gerencia o de los equipos gerenciales, sino son los dueños que tienen que impregnar esa decisión de riesgo. Y ahí nosotros lo vivimos mucho, ¿no? Que es ese empresario motor, ese empresario elefante, que cree en el seguro de crédito como un mitigador de riesgo, De riesgo. para poder crecer. Y por supuesto, para crecer, que yo creo que eso sí es la lógica básica, es que tú tienes que pensar en los clientes. La única forma de crecer es más clientes y que te compren más, fidelizar y que crezca. Entonces hay que estar pensando que los clientes lo tienen mucho más claro, pero también asumir un poquito más de riesgo Estupendo. en los clientes nuevos. Perfecto. Bueno, ahora como cambiemos como de arista. Hablemos de estas empresas donde se ubican geográficamente y en sectores. En este estudio, hablando de geografías, hay una concentración clarísima, ¿sí? Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Creo que no hay mucho que decir con respecto a eso. Representa, ¿no?, cómo está la situación a nivel industrial en el país, pero más que más que decir lo que yo creo, quiero que ustedes me comenten un poco qué piensan de esa concentración que precisamente está en los focos industriales del país, la presencia de gacelas y de motoras. Entonces, yo sí creo que hay una cosita que decir que me gustó mucho, o me puso feliz más que, y es que como yo soy de Cali, me gustó ver que hay una mayor participación Del Valle que de Antioquia, ¿no? Sí. Con todo cariño y respeto por los países amigos. Pero siendo de Cali, me gustó ver que por lo menos en ese indicador, Cali va un poquito por encima de Antioquia y por supuesto Bogotá, el liderazgo natural que Sí. todos conocemos. Bueno, esa es una reflexión muy interesante. Y eso, pues, la literatura lo tiene más que comprobado. Las grandes ciudades atraen talento, atraen inversión. Un muchacho joven, profesional, nacido en la periferia, pues siempre va a querer llegar a la gran ciudad, porque ahí es donde están las gacelas y las motoras, que es donde puede haber mayor proyección. Yo no veo eso del todo negativo. Okay. Es decir, tal vez el esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad y pedirle a nuestro Estado que lo haga es que en la periferia haya condiciones mínimas de vida, ¿no? Salud, educación, servicios públicos. Pero ya exigirle que además haya un tejido empresarial sólido, de nuevo, eso dependerá de que el crecimiento del que hablamos al principio jalone a todos, ¿no? Y habrá zonas que hoy en día vemos como periféricas y el informe algún indicio trae por allá en Bolívar, en Risaralda, creo que menciona alguna ciudad de la costa, va a traer eso, pero no es negativo porque esa riqueza de pronto se va a proliferar. Lo importante, yo creo, es que mantengamos ese dinamismo donde está ocurriendo, ¿no? No lamentemos que solo ocurra allí, porque eso creo que está condicionado por 1000 factores que el tejido empresarial no puede controlar, ¿no? No es fácil decirle a un empresario gacela o a un empresario motor, oye, ¿y por qué no invierte en Tumaco, claro, o en Puerto Wilches, o en Puerto, en El Bichada o en Leticia? Habrá cosas que sí, pero más bien que haga bien la tarea donde lo puede hacer y eso se irá propagando. Yo lo veo más como por ahí en todas las ciudades. Tú ves Argentina, todo pasa en Buenos Aires, ves en Ciudad de México, Perú, todo pasa, en Lima, exacto. Casi todo. Así es decir, eso no es si es un defecto, no es un defecto atribuible a estos empresarios. Entonces, más bien ayudarles a ver si en esas zonas periféricas hay oportunidades. Eso sí, ese es como el camino. ¿Y tú? Sí, coincido mucho con lo que dice Gustavo. Uno quisiera mayor distribución. Eso también es anticompetitivo porque
porque hay que especializarse, las zonas geográficas se especializan. Ahora, esa radiografía que el informe saca de Bogotá, Valle y Antioquia como las líderes en crecimiento exponencial, pues también está amarrado un poco que son los nodos de consumo. El consumo es el que está jaloneando el crecimiento y eso pues digamos que en Colombia nos ha ayudado bastante post pandemia. El apetito y el consumo hogares, el consumo individual es el que está jaloneando. Eso pues hace que si las empresas están ubicadas ahí. Ahora, lo que sí es cierto es que uno ya empieza desde el día a día a ver empresas con muy buenos futuros y muy probablemente será interesante ver este estudio de Informa en unos 3, 4 años. Claro, Para ver cómo mirar van un poquito evolucionando. porque empieza uno a ver, por ejemplo, a mí me impresiona muy positivamente el desempeño que está Barranquilla en emprendimientos y en crecimiento exponencial de algunas empresas con muy buen liderazgo, incluso a nivel internacional, por lo que tienen esa cercanía con las exportaciones, con mercado. Entonces, en Barranquilla se ven en Bucaramanga, en el eje cafetero, se están viendo unos ejemplos de mostrar. Pero, claro, es un poco la anatomía de Colombia y no era extraño ver. Juan. Pero si me permites complementar este segmento, 30 segunditos, 2 comentarios. Uno, ya un nombre propio, Norte de Santander. Aparece ahí como en el segundo escalón después de los 3 líderes y yo creo que hay que estar atento a lo que está pasando en Venezuela porque yo creo que Norte de Santander puede llegar a ser un epicentro de exacto, de gacelas y motoras, sobre todo de pronto de gacelas. Gacelas. Y lo otro, comparto con la audiencia una pequeña experiencia personal por razones entre personales y profesionales. Hace no mucho tiempo, hace unos meses, pasé una temporada larguita en Quibdó, que aquí aparece mencionado pues como a la saga, ¿no? Lo cual era, como dice Juan Carlos, más o menos previsible. Pero el espíritu empresarial, las ganas de salir adelante, las ansias de hacer parte del circuito económico formal que yo percibí hablando con la gente allá es impresionante. Yo creo que un líder de estas gacelas que quisiera, digamos, explorar dónde va a encontrar una energía única, podría mirar a Chocó y nadie me ha pagado un peso para hacer esta pequeña propaganda. Sí, es un ejemplo, porque yo tengo una anécdota hay un nuevo licor, aquí se puede hacer, hay un nuevo licor que está cogiendo mucha fuerza, que es el Viche, que es de la región Pacífica. Y es un licor ancestral y medio artesanal, pues que lleva toda la historia Y un día empezó a coger fuerza porque lo trajo alguien, porque lo produjo alguien. Hoy en día, exponencialmente es el licor de mayor posicionamiento. ¿De mayor crecimiento? De mayor posicionamiento en el mercado. O sea, ya lo están consumiendo en los hogares bogotanos, ya lo están embotellando en temas un poquito más gourmet. Son las oportunidades de negocio que se tienen que aprovechar en un momento dado. Y es válido, es un poco coger esa oportunidad y que los emprendedores de otras regiones vean esas regiones y lo catapulten, ayuden a disparar esos crecimientos. Bueno, estupendo. Creo que hemos dado como una visión general de la geografía, pero ahora quiero hablar y llegué creo que al tema que ustedes más saben y son expertos, que es todo el tema de seguros y de riesgos. Entonces, todas estas empresas que crecen aceleradamente, y esto es muy para ti, Juan Carlos, ¿qué riesgos ellos suelen subestimar? Que tú digas, lo que hablábamos ahorita, pueden llegar a ser víctimas de su propio éxito. Bueno, digamos que en nuestra experiencia, el primero que tratamos de apoyar para que no subestimen es la forma como financian a sus clientes, que sea de una manera ordenada, de una manera previsiva, analizando el riesgo. Porque lo que normalmente uno ve es que son muy agresivos. Estas empresas que quieren o ven la oportunidad y quieren tomarla rápido, pues necesitan capturar mercados rápidamente antes de su competencia o antes de algún externo competidor. Entonces, lo más importante es que su política de crecimiento a crédito, cuando le empiezan a financiar las ventas a sus clientes, y nosotros los acompañamos mucho en esa estrategia por la experiencia. Pero también yo creo que es
transversal el riesgo de no saber cuadrar esas inversiones futuras para seguir manteniendo ese crecimiento y pueden ser víctimas de lo que nosotros vemos que nos golpea a veces en algunos asegurados, y es la trampa de la liquidez. Y es que empiezan a enterrar mucha inversión en infraestructura para el crecimiento futuro. Las ventas no les reaccionan y la caja no les reacciona. O no pueden mantener ese ritmo. Exacto. Y empiezan a verse víctimas de la liquidez. De hecho, nosotros llevamos muchos de los asegurados nuestros nos tienen un poco es para ayudarles a evitar esos problemas de liquidez, porque nosotros entramos a indemnizar cuando una cartera entra en una morosidad por encima de unos meses. Pero yo creo que esas son las dos decisiones más complejas. Un poco ser conscientes que depende de que les paguen, ¿no? No es crecer por crecer. Y dos, planificar mucho las inversiones para ese crecimiento sostenible es la complejidad. Claro, esa es la típica balanza que uno como empresario debe llevar. Y desde el sector asegurador, ¿cómo acompañan ustedes en el gremio a estas compañías? Creo que ya algo mencionó Juan, pero tú como presidente del gremio, ¿cómo ves que pueden acompañar a que crezcan sostenidamente de una manera sana con los productos de ustedes? ¿Cómo lo ves ahí a nivel gremial? Entonces, lo primero es que, aunque yo hablo formalmente a nombre del gremio de las compañías de seguros, es importante que nuestra audiencia entienda que el sector asegurador es mucho más que las solas compañías de seguros y reaseguros. Y allí pueden encontrar estas empresas aliados que los orientan y que les ayudan todos los días a contestar esa pregunta. Por ejemplo, hay un rol muy importante, no sé si Juan Carlos va a estar de acuerdo conmigo, que cumplen los intermediarios de seguros, los corredores, las agencias. Yo me imagino que las empresas motoras hablarán más con los corredores y las gacelas un poco más con las agencias. Con las agencias. Porque hay un tema ahí de tamaño, pero no importa, eso es secundario. Lo importante es que esas personas los puedan acompañar. Las mismas compañías de seguros han aprendido que su rol ya no es hoy en día vender una póliza y pagar ante la ocurrencia de un siniestro. También acompañan, sugieren, recomiendan, hacen labor de promoción y prevención muy importante. Entonces, ese acompañamiento, sea a través de un corredor, de un intermediario, de una compañía de seguros, están también pues los abogados expertos en tema de riesgos y seguros ayudan mucho, los actuarios, las InsurTech. Están jugando un rol de facilitación muy importante. Entonces, de democratización. Exacto. Y no me extrañaría que algunas de las gacelas que tienes aquí sean del sector InsurTech. Pero el punto es que hay con quién conversar para contestar esa pregunta. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones que ese empresario, sea gacela o sea motora, debería tener encima de su escritorio para ver cómo las está gestionando? A tu pregunta que le hacías a Juan Carlos de cuáles tal vez a veces pasan por encima, yo diría que hay tres. Una, el cambio climático. Se habla mucho en abstracto del cambio climático, y hay unas conferencias en la prensa, pero allí, Juan Carlos, en la junta con los inversionistas, no sé si está ocurriendo tanto la pregunta de cómo nos va a impactar a nosotros el cambio climático, ¿no? Entonces ahí hay un tema y si escarban un poquito van a descubrir que mucho más de lo que se imaginan. Dos, este tema de la aceleración tecnológica, cómo va a impactar mi negocio la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, sobre todo la inteligencia artificial es una pregunta que hay que hacerse. Y tres, para ciertos sectores de la economía, el tema del cambio muy radical y muy acelerado, hablando como estamos haciéndolo aquí de aceleración, de la estructura poblacional, ¿no? Colombia, por ejemplo, está en una situación muy extraña y estamos teniendo tasas de mortalidad casi de país desarrollado. O sea, la gente se muere menos. Nuestro sistema de salud, a pesar de los debates, funciona todavía. Natalidad de país desarrollado, pero riqueza de país en desarrollo. Y ese desafío no lo estamos todavía abordando de manera, digamos, sistemática. Y un cuarto riesgo que quizás hay que poner sobre la mesa en esas discusiones de los inversionistas, de las juntas directivas, es la polarización política. Alguien dirá, bueno, ¿por qué tiene que ver que los políticos peleen con mi negocio, con mi nivel de ventas? Muchísimo.
porque ahí donde hay rupturas, ahí donde se rompe el consenso social sobre cuáles son las reglas básicas de juego, pues terminas tarde o temprano con una inmigración de 8 millones de personas para otros países. Y no voy a poner ejemplos concretos porque pues todos los tenemos en la cabeza. Entonces, esas discusiones que son un poco abstractas, que van un poco más allá de cumplir la meta del trimestre y tal, es donde es lo que hay que preguntarse, y es donde agentes como los que he mencionado del sector asegurador pueden ayudar mucho a las gacelas y a las motoras. Muy bien. Bueno, yo creo que le hemos dado una vuelta como a las diferentes características de las empresas gacelas y motoras. Pero ya para ir cerrando, si hoy tuviéramos unos empresarios aquí, Gustavo, ¿tú qué les dirías si no son gacelas, no son motoras, pero se quieren convertir en alguna de estas categorías? ¿Qué sería lo primero que tú les dirías? Ojo, tengan en cuenta esto si quieren llegar a ser alguna de estas categorías. Bueno, me haces una pregunta difícil. Es compleja. Sí, es compleja. Porque en mi experiencia personal yo nunca he sido empresario. Entonces me da mucho pudor darle consejos a personas que sí se pusieron la camiseta y sí se jugaron el pellejo siendo empresarios. Pero yo cerraría con la reflexión con la que comencé. Yo creo, querido empresario gacela o querido empresario que quiere ser gacela o que quiere ser motora, mira qué del manual básico de la buena gestión gerencial no estás haciendo. Okay. Y de pronto te sientas un par de tardes y miras, hombre, tal vez me está faltando, qué sé yo, retener el talento humano o atraerlo, o quizás me está faltando manejar mejor mi inventario, o quizás no estoy digamos, manejando una estrategia de mercadeo ideal para la coyuntura y el contexto del momento. Eso todo no es fácil, no es nada fácil, pero la famosa teoría de la lista de chequeo, ¿no? Si hace la lista de chequeo, de pronto va a descubrir que hay 2 o 3 cositas que le están fallando, y si las implementa con rigor, quizás dentro de 6 meses o un año entre en la lista de gacelas o de motoras. Sería mi recomendación. Okay. Gestión, management, y dentro de eso, lo que hemos mencionado a todo lo largo de la conversación, cómo estás gestionando tus riesgos. Perfecto. ¿Y tú, Juan, qué les dirías a esos empresarios que quisieran ser gacelas o transformarse en motoras? No, yo lo primero es motivarlas a que todas deberíamos tratar desde el mundo empresarial, tratar de ser motoras o gacelas, y en el buen sentido de la palabra, es decir, crecimientos por encima de la media. Eso sí tiene que ser una constante, que ya después desde el punto de vista gerencial y de nuestras posibilidades lo logremos, pero no puede pasar o sea, todos los años tenemos que empezar con ese espíritu, ya sea de gacela o de elefante, si lo somos. Pero independientemente de eso, yo creo que lo que sí nos falta un poquito más en la gerencia colombiana y latina en general es que somos muy dados a alargar mucho nuestros procesos de planeación y de ideación y de buenas ideas. Somos muy creativos a ver cómo se pueden solucionar, pero nos demoramos un poco a el momento de tomar las acciones. O sea, el llamado a la acción tenemos que hacerlo más rápido. O sea, esas empresas que queramos crecer un poco por encima de la media, debemos actuar un poco más rápido y tenerle un poquito menos miedo a lo que podría alguien llamar prueba de error, que hace la gerencia de hace 30 años eso era una herejía, ¿no? Eso el Six Sigma japonés que uno tenía que tener claro dónde iba a estar dentro de 40 años. Eso ya creo que ni los japoneses lo saben hoy en día dónde van a estar. Y que es inherente a la gacela, ¿no? O sea, ellos son un poco más arriesgados. Si una gacela hoy en día se fuera 40 años atrás, lo desmotivan, porque el esquema, ¿no? El Kaizen le decía, usted tiene que tenerla clara, cuál es su misión de largo plazo. ¿Cuál es su misión de largo plazo? Un japonés era 50 años. Hoy es muy difícil poder planear a 50 años donde no veo, salvo que sea uno, pues ni siquiera los grandes corporativos. Entonces, en resumen, yo creo que es un poco de más acción con toda la... Y yo creo que en Colombia hay muy buenos asesores, como lo dice Gustavo. Yo alabo mucho la función de los gremios y de los cabezas de gremio y de los líderes gremiales, porque tienen esa ventaja de que nos oyen a todos, nuestros dolores, nuestras fortalezas,
y hacen, como Gustavo muy bien nos lo acaba de hacer, un resumen de su visión. Se abstraen de la situación, toman todo y hacen sacan su gran resumen. Sí. Eso es una habilidad que yo les valoro mucho, y yo creo que uno debe, como país, cada vez oír más a sus gremios, digamos. No estoy diciendo si estamos de acuerdo o no con el gremio X o Y, pero esa función de abstraer y de comunicarse con el gobierno para poder orientar mejor las políticas públicas, que sin duda es una variable, y no en Colombia por lo que estamos viviendo, sino en el mundo todo es una variable que todos tenemos que entrar a jugar. Y saben que yo sumaría lo que ustedes han dicho, que está muy bien. Un empresario que no conozca sus datos y su sector no podría llegar a ser una Gacela o convertirse en una motora. Entonces creo que también ya es un tema muy de la señora de los datos, en que el empresario sepa cuánto está creciendo su sector en el año, hacia dónde se están yendo como los principales KPIs de su sector y en general de la economía. Que el micromanagement no lo lleve a que no puedan ver el panorama completo. No, tal vez no lo dije con énfasis suficiente, este es un buen momento para decirlo. En eso que hemos llamado aquí la gestión integral del riesgo, el punto de partida son los datos. Total. Entonces, subrayo y le hago eco a lo que acabas de decir. Querido gerente que estás pensando en cómo convertirte en Gacela o cómo convertirte en motora, mira dónde estás parado, cómo está tu sector, cómo están tus competidores, y para eso, pues un buen insumo de datos es vital. Y a partir de ahí, la discusión sobre los riesgos. Total. Bueno, ya se riesgos nos está... y oportunidades, ¿no? Sí. Pero digamos, yo creo que simplemente para reiterar, es un poco que los dueños de la información, como informa, que es esa creatividad, como este informe, de ver la misma data de maneras diferentes, que es lo que también tenemos que los empresarios aprender y estar todos los días. O sea, no podemos seguir viendo la data igual, porque si no es aprender a ver la misma data que sale de flancos diferentes, y en eso ustedes nos ayudan mucho a ver nuevas formas de análisis. Y yo ya me estoy soñando cómo va a evolucionar este informe, lo que tú decías, la mortandad, cuántas de Gacelas pueden llegar a ser motoras, cuántas se quedan en el camino. No, bueno, sí. Creo que es un informe muy rico para poder explotar y analizar. Bueno, se nos está acabando el tiempo y esta es la última pregunta, y es para los dos: ¿qué papel va a jugar estas empresas en el futuro en el país? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Las Gacelas y las motoras? Sí. No, pues son el jalonador del problema más importante de una sociedad en desarrollo como la colombiana, que es el problema del crecimiento. Entonces creo que la discusión es de doble vía. Hemos en esta conversación tan grata puesto el énfasis en qué le aconsejamos a estos gerentes, cómo los podemos orientar, cómo los podemos ayudar, qué preguntas se tienen que hacer. Perfecto. Pero también quizás ellos nos pueden ayudar, porque ellos sí encontraron, los gerentes y los líderes y los inversionistas de las Gacelas y las motoras, el secreto del crecimiento. La fórmula. Entonces yo creo que es un diálogo de doble vía, ¿no? Okay. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo pueden ayudarnos? Pues eso, contándonos cómo lo hicieron. Y si se replica y se reproduce ese mensaje, pues mi obsesión en este momento, creo que ha quedado clara, es cómo pasamos de crecer menos del 3 a más del 5. Los seguros son una clave para eso, no la única, puede que no la más importante, pero tienen que estar ahí. Estos amigos y amigas, porque debe haber muchas mujeres en el liderazgo de estas empresas. No nos cabe la menor duda. Que están creciendo a estos ritmos impresionantes, y por eso las llamamos Gacelas o motoras, nos tienen que dedicarle un ratito de su tiempo a propagar el evangelio del crecimiento. Estupendo. ¿Y tú, Juan? Bueno, no, mi recomendación final, después de lo que hemos analizado, y coincido completamente con lo que Gustavo ya han manifestado, es mi resaltar mi mensaje de que estas empresas tenemos que protegerlas por encima de cualquier perspectiva adicional. Son empresas que están ayudando al país a crecer, son empresas que jalonan la innovación, jalonan nuestro talento de esas empresas, que todos queremos ser como ellas, y muy probablemente el espíritu nos va a llevar a eso, pero tenemos que darles todo el acompañamiento posible para ese crecimiento. Desde CESE Colombia, esas empresas deben contar con nosotros lo que necesiten
no solamente desde el punto de vista de ventas y protección y nuestros servicios para proteger esas ventas que son el pilar del crecimiento, sino por supuesto con toda la experiencia del grupo de Informa, de lo que podamos aportar para que esas empresas se sigan consolidando y manteniendo. Para nosotros son un tesoro y las cuidamos como nuestro polo de crecimiento también. Perfecto. Pues bueno, fue un gusto tenerlos acá. De verdad que fue una conversación muy amena y creo que muy enriquecedora. Gustavo, Juan, mil gracias por acompañarnos en este episodio de las empresas con crecimiento acelerado. Y a ustedes los invitamos a que descarguen el informe para que puedan tener una visión completa de todos los datos que hemos construido desde Informa Colombia. No olviden que está en la página web www.informacolombia.com. Un gusto. Adiós.